Hola mis queridos cáncer, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la Virgencita Milagrosa. Ahí está ella. Hemos encendido esta vela especialmente para ustedes, para que hagan una petición, la que tengan ustedes en este momento en su corazón como un milagro urgente. Hazlo ya en este preciso momento. Bueno, entonces ahí está tu petición ya concedida. El día de hoy vamos a hablar acerca, en nuestras lecturas, vamos a hablar acerca del amor para solteros y también para la economía. Inicialmente vamos a ver un mensaje para ti. Recuerda que si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. El mensaje inicial para ti es de parte del arcángel Chamuel. Tú eres alguien que no puede vivir sin amar. Bríndate a los demás, pues tu energía amorosa es sanadora y lleva luz al que la necesita. Escucha la voz de tu intuición cuando pidas guía. Nosotros estaremos ahí para asistirte. Bueno, entonces, cuando necesites esa ayuda, esa orientación, el arcángel Chamuel es especial para ti en esos instantes. Bueno, vamos a comenzar nuestras lecturas primero para el amor. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita. También me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo está la energía de esta relación en esta ocasión. Recuerda que esta lectura no tiene fecha ni calendario, llegará a tus oídos, a tus ojos en el momento que realmente vaya a coincidir contigo. Bueno, las cosas están un poco, no digamos que graves, pero sí están un poco como confundidas. Listo. Hay demasiada preocupación entre ustedes dos, tal vez algo relacionado con el trabajo o con una cuestión de salud que ustedes estén pasando en este preciso momento. Eso es como lo central que ocurre entre ustedes dos en estos días. Debido a eso hay como mucha inseguridad, como que la verdad es que hay como cambios que han sucedido en la vida de ustedes dos que los ha llevado a replantearse muchas cosas, no digamos que la relación, pero sí cuestiones ya más personales de ustedes dos, de salud, de trabajo, de todo este tipo de cuestiones. Mira, este es el momento de la prueba para los dos, no por infidelidad ni estas cuestiones, sino el momento de la prueba porque están teniendo dificultades y están juntos para enfrentarlas. Y yo sé que van a salir adelante de esa situación. Vamos a ver cómo se me les presenta la relación de ustedes en un futuro más bien cercano. No es un futuro así como tan lejano, digamos, más bien la situación. Bueno, la verdad es que hay como que van a seguir habiendo peleas, malos entendidos. Entonces, cuando salen estas cosas como negativas, no es para que tú me des la razón, esperando que me des la razón, sino para que tú y tu pareja se pongan en acción para evitar que estas cosas realmente sucedan. Bueno, son problemas algo serios. Tal vez la situación personal, de salud, financiera, los va a llevar a ustedes como a desestabilizarse un poco o bastante, diría yo, con su pareja. Entonces, mira, no es momento de buscar soluciones en otra parte, en otro lugar o con otra persona. No, es momento de unirse, de mirar qué fortalezas tiene el uno, qué fortalezas tiene el otro, que los pueda ayudar a salir adelante de esta situación que están viviendo ahora. Bueno, si necesitas algún tipo de orientación, búscala. Listo, algún consejero matrimonial, algún consejero de pareja o una persona que realmente los quiera y que esté viendo las dificultades que ustedes dos están pasando y bueno, y que siga para que puedan seguir adelante. Yo los animo a conocerse más, a manifestarse ese amor que siempre ustedes han tenido y no a ir a buscar la solución con otra persona porque la verdad es que por ahí no podría ser. Vamos a ver qué nos dice también el tarot egipcio en este día de hoy. La verdad es que
los dos están bastante dispersos, diría yo, queriendo conseguir cosas el uno y el otro, y tal vez sin fijarse que tienen que estar es juntos, no separados en este preciso momento. Los invito nuevamente a volver como que a esa primer amor. Hay una mujer aquí en medio de toda esta situación, o una persona con una energía bastante femenina que está como empujando, como que aconsejando, mal aconsejándolo a los dos, o a uno de ustedes dos, como que para que busque solución en otra parte. Mucho cuidado con esa persona, porque no tiene ningún tipo de buenas intenciones. Ese angelito te dice: el retiro avivará tu corazón. Es espectacular lo que te aconseja este angelito. Te está diciendo: aléjate de esas personas tóxicas, aléjate de situaciones que no contribuyan para nada a solucionar el problema que los dos tienen en este instante, y que lo único que están haciendo es quererlos separar en medio de la dificultad. Vamos a ver qué te dice el arcángel Rafael en este instante. Te dice: te estoy ayudando a tomar buenas decisiones en favor de una economía saludable que te permita ayudar a los menos afortunados. Eres un alma caritativa, confía en nuestra guía y el soporte que brindamos en tu camino. Bueno, aquí me habla claro, claro de la economía, entonces vamos a pedirle ya mismo al arcángel Rafael para que te ayude a sanar esa parte de tu vida, porque al parecer es la economía lo que está afectando esta relación. Entonces, bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, escríbele al arcángel Rafael. Pídele que los ayude a sanar no solamente esta parte de la economía, sino el resto de sus vidas, de su relación. O también puedes escribir: hecho está, en los comentarios de este video. Usted es una pareja que está en prueba, pero yo sé que lo van a poder superar. Vamos, ánimo. Desde acá te mando toda mi fuerza, toda mi energía, y un abrazo gigante para ti, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás en una relación, en una pareja. Ahora vamos a ver qué nos habla acerca de los solteritos y las solteritas. Es momento de paz interior, de sosiego, de aclarar cosas, de tener fuerza, y la tienes para confrontar lo que está sucediendo en este momento en tu vida. Eres una persona de un carácter bastante enérgico, muy carismático, muy carismática, y eres una persona que no se va con medias tintas. Bueno, y es lo mejor que tú puedes hacer. Aprovecha este momento de paz y de claridad mental para tomar buenas decisiones y para hacer muchas cosas maravillosas. Y lo que tú vayas a hacer va a ser como para un largo plazo, no es para 5 minutos. Entonces es como momento de planear y de poner en ejecución todos aquellos planes y proyectos que tú siempre has tenido. Viene también para ti un viaje, tal vez un viaje largo, largo, que tal vez has estado esperando, y va a ser muy favorecedor para ti. También es posible que llegue una persona de lejos, una persona que va a estar ahí contigo a tu lado, y que este viaje va a significar como un antes y un después en tu vida, o esa persona que viene de lejos también va a hacerlo, porque mira, como que sales de cierta racha negativa en la cual te has visto tú envuelto o envuelta, y que no te digo que vas a salir sin problemas, sin dificultades, no, pero a que sales, 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 sacas como que la cabeza de donde tú estabas, de tantas tensiones, de tantas angustias, de tantas peleas, listo. Sales de ahí definitivamente. Vamos a ver qué te dice en un futuro más bien cercano, qué te aconsejan las cartas. Bueno, mucho cuidado con tu entorno laboral. Hay personas que realmente no son nada honestas contigo en la cuestión económica. O cuestión laboral o de estudios. También me dice en este preciso momento: hay una persona que es bastante doble contigo. Podría ser alguien de signo Géminis, Libra o Acuario, signo de aire. Alguien que se muestra como muy amigo o amiga, y que a la larga como que no lo es tanto. Entonces vamos para adelante. Tú eres una persona que tiene mucho conocimiento, eres una persona con experiencia, no importa si eres joven o eres mayor, y que
tienes en tu trabajo como cierto prestigio, vienen también para ti ciertas alegrías, digamos, por noticias, buenas noticias, listo. Es tal vez momento de hacer como ciertos cambios, ciertos ajustes, más que todo en tu cuestión de trabajo. Me dice Angelito, recoge paz de tu pasado. Si en ese momento te sientes como muy, no sé, triste o preocupado, preocupada, recuerda que no siempre las cosas son negativas, listo, siempre hay cosas positivas en la vida y tuviste buenos tiempos, entonces no te me agobies porque ya viene lo mejor para ti. También recuerda que estás en una época de renacimiento, de que hayas recibido como cierto llamado a cambiar cosas, a evolucionar, a dejar cosas atrás que no te benefician absolutamente para nada. Pon atención a ese llamado y ponte en marcha, ¿listo? Para cambiar cosas que no te están beneficiando en este preciso momento. Vas a conocer un secreto que estabas queriendo conocer, algo que anhelabas en tu corazón saber, te lo van a decir o te vas a enterar de eso por intermedio de ciertas personas no tan cercanas a ti. El arcángel Metatrón te tiene un mensaje muy especial. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas volver al aquí y a la hora. No te digo que no recuerdes el pasado, que no pienses en el futuro, pero no hay que vivir tan permanentemente ni en el pasado ni en el futuro. Listo, hay que vivir y aprovechar el aquí y a la hora. Te dice el arcángel Metatrón, nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Qué mensaje tan bonito. Entonces, en el momento en que te sientas como disperso, como que no encuentras el camino, dile arcángel Metatrón, ayúdame a concentrarme en el aquí y en el ahora y guíame en mi camino. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con a ver qué me le dice a mis cáncer con respecto a su economía. Algo preciso, algo contundente para ti en este momento. Mira, tal vez estás teniendo que tomar una decisión muy fundamental con respecto a tu economía. Ese no es el momento de hacer ese cambio drástico. No, no lo hagas definitivamente. No, tal vez te sientes muy de una manera como muy impulsiva para hacerlo. No lo hagas. No actúes guiado por sentimientos extremos, ni de alegría, ni de exceso ira o tristeza. No tomes ese tipo de decisiones. Es momento de que esperes un poco a que las cosas estén de un mejor panorama para ti para tomar esa decisión fundamental o ese cambio fundamental con respecto a tu economía, a tu trabajo, a tus inversiones y también a tus estudios. Bueno, esta carta del tarot egipcio me habla acerca de que te esperes, listo, porque tal vez hay ciertas personas con intenciones un poco oscuras queriéndote confundir para que tomes una decisión muy acelerada, como muy emocional y que no te va a beneficiar absolutamente para nada. Bueno, mis queridos amigos de cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.